la llegada de hasta 3 vacunas contra el coronavirus a nuestro país. Quien va a estar a cargo de la distribución de las mismas será el Ministerio de Defensa. Por eso establecemos el contacto con Agustín Rossi, que ya se encuentra en comunicación con nosotros. Agustín, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches para todos. Muy bien. En principio, preguntarte por la logística de distribución de estas vacunas y cuáles son las problemáticas que en principio entienden ustedes que puede llegar a acarrear la misma. Me parece que hay que diferenciar dos fases. Una fase que es la que yo llamo el viaje de la vacuna, que es cómo distribuir en la menor cantidad de tiempo posible la vacuna en los distintos lugares de la Argentina, ¿no? Imagino las capitales de provincias, las ciudades más importantes. La vacuna llega a Ezeiza y hay que tratar de distribuirla en toda la Argentina de la manera más rápida posible. En ese aspecto, nosotros lo que hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud son toda la capacidad de transporte que tienen las Fuerzas Armadas, transporte aéreo y transporte terrestre. Fundamentalmente estamos imaginando nuestros aviones Hércules C-130, que son aviones de gran capacidad de carga, que entiendo que pueden ser claramente útiles para una distribución de estas características, ¿no? Y en segundo lugar, la otra fase es el operativo de vacunación en sí mismo. En el operativo de vacunación en sí mismo juegan un rol trascendente las provincias. Nosotros somos un país federal, cada provincia tiene su Ministerio de Salud en cada una de las provincias, y allí nosotros lo que ofrecemos y lo que ponemos a disposición de las distintas provincias argentinas son nuestros médicos militares, nuestras enfermeras militares, nuestra capacidad logística que tenemos en cada una de las provincias argentinas. Desde que empezó el COVID, nosotros dividimos al país en 14 regiones de emergencia. Cada una de esas regiones de emergencia tiene un comandante de emergencia. Debajo de ese comandante están subordinadas todas las fuerzas militares de esa región o de esa provincia. Y en cada uno de esos lugares nosotros articulamos fuertemente con los gobiernos provinciales. De hecho, con la ministra de Salud de la provincia, la doctora Martorano, nosotros, el comandante operacional, general Escobal, Raimundo Escobal, ha estado con conversación telefónica y le ha propuesto, le ha puesto a disposición todos los medios que podamos tener en la provincia de Santa Fe para garantizar el mejor operativo de vacunación que pudiese ser posible dentro de ese marco. Entonces allí claramente funcionamos como una agencia que colabora, ¿no? ¿Qué es lo que imaginamos? Imaginamos 60 millones de vacunas en todo el año que viene. El primer tramo entre enero, febrero y marzo, fundamentalmente lo que apuntamos, lo que definió el Ministerio de Salud, es trabajar sobre la población de riesgos, es decir, los mayores de 60 años, y los esenciales. Para nosotros los esenciales son, en primer lugar, los trabajadores de la salud y todo el personal que está involucrado y que está en contacto directo con el virus. En segundo lugar, la Fuerza de Seguridad, Fuerzas Armadas, y por decisión del presidente, los docentes, de manera tal de poder imaginarnos que en marzo estamos iniciando un ciclo lectivo lo más normal posible. La primera vacuna que viene en la Argentina es la Sputnik, la vacuna de origen ruso. Tiene una exigencia de mantenimiento de la cadena de frío intermedia, para decirlo en lenguaje muy llano, con un freezer de los que existen comúnmente o que existen en la heladería, alcanza para el mantenimiento de esa cadena de frío. Con esa vamos a trabajar en enero y febrero por sobre todas las cosas. En marzo se está negociando para que Pfizer nos entregue vacunas. Pfizer es la que tiene mayor exigencia en cuanto a su temperatura, menos 80 grados. Entiendo que el propio laboratorio entrega la tecnología necesaria como para mantener esa cadena de frío. Y ya después de marzo, fines de marzo, principio de abril, estaría AstraZeneca, que es la que se está fabricando acá en la Argentina, que es la que menor exigencia tiene en cuanto a su cadena de frío, para decirlo de manera también simple, para comunicarlo, alcanzar con la heladera que tenemos cada uno de nosotros en nuestros domicilios. Así que en ese esquema estamos trabajando, vuelvo a decir, con todas las capacidades de los 80.000 hombres que tienen las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres,
a disposición de esta campaña de vacunación. ¿Qué cantidad de personas entienden ustedes que en la primera etapa necesitarán recibir esta vacuna, es decir, los que se consideran esenciales o población de riesgo? ¿Y en cuánto tiempo ustedes entienden que podrán entregar ese número de vacunas? Esa población de riesgo nosotros imaginamos en 12 millones de personas, más o menos. Ya tenemos un padrón que lo ha entregado el Ministerio del Interior, identificando en cada una de las provincias quiénes son los mayores de 60 años y claramente también identificado por localidades, por departamentos, por regiones, o sea que se nos va a ser muy fácil ubicarlos. La capacidad que nosotros estamos imaginando al momento de que ya esté en régimen, digamos, el proceso de vacunación va a ser como mínimo 5 millones de vacunas por mes, con lo cual estamos imaginando claramente esa performance, ¿no? Hay que decir a esta altura de la cuestión que la vacunación no es obligatoria, sino que es voluntaria y que es absolutamente gratuita. El 100% de las vacunas lo compra el Estado Nacional y lo va a distribuir en cada una de las provincias argentinas para que sean las provincias las que encabecen el operativo de vacunación en cada una de las regiones de nuestro país. ¿Hay un plazo para la colocación de cada una de estas vacunas? Porque usted mencionó a 3 que llegarían a nuestro país, al menos en esto que ya se ha mencionado, digamos, 3 están confirmadas. No hay plazo. En principio, la única recomendación de los fabricantes es, lo que tenemos es el mantenimiento de la cadena de frío. Sí hay que decir que todas estas vacunas que estamos hablando son de 2 dosis. Hay que decir que si usted coloca la primera dosis de un tipo de vacuna, la segunda dosis tiene que ser del mismo tipo de vacuna. Pero la historia de la humanidad indica que el proceso de elaboración de las vacunas en enfermedades de estas características es un proceso evolutivo. Con esto que quiero decir, no es que los laboratorios llegan a esta versión de la vacuna y ahí paran su proceso de investigación, sino que siguen escalando. De hecho, tenemos un laboratorio que es Johnson, que está trabajando sobre la hipótesis de una sola dosis. Todas las vacunas que hablábamos anteriormente eran de 2 dosis. Imagínese usted que cuando tengamos una sola dosis, lo cierto es que el esfuerzo logístico se va a disminuir casi en un 50%. Acá, con las 2 dosis, hay que colocar la primera dosis y a partir del día 21 de colocar la primera dosis hay que empezar a colocar la segunda. No significa que todas hay que colocárselas el día 21, es después del día 21 en adelante, creo que hasta hay 3 meses de tiempo, pero no lo podría precisar a esto, para la colocación de la vacuna en ese término de la segunda dosis. Más allá de la necesidad que representa colocarse una segunda dosis en la mayoría de los casos, con la primera dosis, la persona que se ha inoculado ya contra el coronavirus, ¿está protegida? En un porcentaje menor que con las 2 dosis, está claro, ¿no? Cuando usted dice que el porcentaje de efectividad de las vacunas que se están probando desde arriba del 90% contempla la aplicación de las 2 dosis. La primera dosis seguramente genera un efecto inmunológico mucho menor y lo que aconsejamos a todos es que se apliquen las 2 dosis porque allí es donde se completa el efecto inmunológico que claramente da como recomendación el laboratorio. Así que yo diría que nadie piense que con una sola dosis está inmunizado, si bien desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista clínico, adquiere un porcentaje de inmunidad, pero que hay que completar claramente las 2 dosis de manera tal de tener ese porcentaje de inmunidad que estamos buscando. Por último, Agustín, ¿hay antecedentes de un sistema de distribución semejante en la historia argentina? No en esos términos. Va a ser sin duda la campaña de vacunación más grande que haya tenido en la historia de nuestro país. Esperemos que no solamente sea la más grande, sino que sea la mejor. Pero también es cierto que confiamos muchísimo porque no es que la vacunación es un hecho nuevo para año a año. Se colocan una cantidad de vacunas en la Argentina, de vacunas de otro tipo. Este año tenemos que llegar en todo el año a colocar 60 millones de dosis, o sea, para 30 millones de argentinos. La vacuna está indicada para todos aquellos
mayores de 18 años, no hay ninguna vacuna que haya experimentado en el grupo etario de menores de 18 años, o sea que se va a colocar para aquellos mayores de 18 años. Y yo en esto confío muchísimo porque la expertise que tienen nuestros ministerios de salud provinciales, nuestros efectores de salud, seguramente nos va a permitir tener vacunatorios y en esos vacunatorios llegar al conjunto de la población en la menor cantidad de tiempo posible. El presidente se ha planteado como objetivo que en este verano tengamos inmunizados sobre todo la población de riesgo. Usted sabe que el porcentaje de edad de los que lamentablemente han fallecido por el COVID es de 74 años, el promedio de edad. Así que allí es donde fundamentalmente tenemos que apuntar y obviamente a todos aquellos que están en contacto permanente con el virus, sobre todo el personal de salud. Si eso lo tenemos en todo el verano, nos imaginamos que si sucede en la Argentina, lo que sucedió en Europa, que hay una segunda ola, ya vamos a estar con un porcentaje de la población inmunizado y eso nos da una expectativa muy importante para afrontar lo que viene, ¿no? Ojalá eso ocurra. Gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós.